Existen lugares que crean imágenes tan fuertes en la mente de inspiradores que sirven de modelo para crear cuentos, películas y obras de ficción. Lo cierto es que muchos de estos lugares, que parecen imaginarios, verdaderamente existen. Quizá escuchaste hablar de alguno de ellos, pero cuando veas esta lista, querrás ponerte la mochila y salir de inmediato a conocerlos. Estos son, pues, los 15 lugares de fantasía que te harán querer dar la vuelta al mundo. Número 15. Colmar, Francia. Un pequeño lugar de fantasía en el sur de Francia, con callejuelas de piedra, antiguas casas típicas y riachuelos. Sin duda te rodeará una atmósfera romántica y clásica, especialmente en la pequeña Venecia, en los mercados de fruta y mirando los balcones. En la descripción del video encontrarás el link para visitar este lugar conmigo. Número 14. Santuario de las Lajas. Con su aspecto neogótico, pareciera un castillo europeo medieval de esos resguardados por dragones. Sin embargo, es un templo católico y no es para nada europeo, sino que se encuentra en Sudamérica, al sur de Colombia. Número 13. Minas de Wieliczka, Polonia. Quizá lo más parecido a las majestuosas minas de los enanos que viste en películas como El Hobbit o El Señor de los Anillos. Estas minas, creadas en el siglo XIII, todavía siguen intactas y además llenas de tesoros, esculturas, estatuas de sal y piedra, así como antiguas estructuras que te harán viajar en el tiempo. Número 12. Jardines de Kroměříž, República Checa. Uno de los jardines barrocos más bellos de Europa Central y patrimonio de la UNESCO. No en vano ha sido usado para películas, fotos, portadas y videos. En la descripción podrás hacer conmigo una visita más extensa dentro de estos jardines. Número 11. Taj Mahal, India. Uno de los más destacables símbolos arquitectónicos de la India. Integra estilos del Islam, Persia, India y Turquía. El gran complejo fue dedicado a la memoria de la difunta esposa del entonces emperador. El mausoleo central de mármol es quizá la parte más hermosa y representativa. Número 10. Castillo Vranov nad Dví, República Checa. Para llegar a este castillo hay que subir un cerro desde donde se aprecia toda la ciudad, para luego cruzar el largo puente que lleva hasta la puerta. Allí en las alturas está enclavado este grandioso castillo, lo que hace que esté en esta lista. La primera impresión es de asombro y visitarlo va de la mano con un agradable trekking por el bosque. Número 9. Cuevas en Devetashka, Bulgaria. Descubierta en 1921, es una de las más grandes cuevas en Bulgaria, así como una de las más antiguamente pobladas por el hombre. Te maravillarás con los 35 metros de altura en la entrada y 2.5 kilómetros de largo, además de 7 enormes agujeros en el techo que iluminan mágicamente el interior. Es además hogar de casi 30.000 murciélagos que casi ahuyenta a Chuck Norris y sus amigos durante la filmación de la segunda parte de The Expendables, un lugar de película. Número 8. Paro Takshong, Bután. Al borde de un enorme acantilado de 3.120 de altura, verás incrustado un majestuoso monasterio en las paredes de piedra de la ladera. Este místico escenario es una fantasía budista que se hizo realidad en el Valle Paro, en Bután. El nombre del monasterio significa Nido del Tigre. Número 7. Salto del Ángel, Venezuela. La catarata más alta del mundo no necesita presentación. Es como apreciar una gloriosa caída de agua del cielo, rodeada de la frondosa vegetación en el Parque Nacional Canaima. Número 6. Angkor Wat, Camboya. La mayor estructura religiosa de todo el planeta, dedicada inicialmente al dios Vishnu. Muchas películas de expedicionarios y aventureros han sido filmadas en este gran recinto, en donde las gigantescas raíces de árboles llegan a cubrir las centenarias paredes. Tomb Raider, por ejemplo. Número 5. Salar de Uyuni, Bolivia. Reflejando las nubes del cielo,
se encuentra un vasto desierto blanco, que en vez de arena tiene sal. El salar de Uyuni te hará sentir en una superficie blanca neutra y vacía de la Tierra, como si estuvieras en una simulación virtual de un mundo sin objetos. Número 4. Aogashima, Japón. Al sur de Tokio se encuentra una extraña isla. Se trata de un asombroso cráter volcánico dentro de otro, cuya última erupción fue en 1780. Increíblemente, dentro del apaciguado y verde cráter se encuentra una villa habitada con una pequeña escuela. Número 3. Pamukkale, Turquía. Los terremotos que provocaron la aparición de aguas termales son responsables de esta espléndida manifestación de minerales. Grandes cantidades de calcio, bicarbonato y creta forman gruesas capas en forma de cascadas que descienden por la ladera de la montaña. Número 2. Petra, Jordania. Se estima que esta ciudad esculpida sobre roca se estableció en el 312 a.C. Edificios como el Kasne y el Deir son asombrosos testimonios de cultura y arquitectura de los árabes nabateos. Esta es, pues, la más popular y visitada atracción de Jordania, patrimonio de la UNESCO. Número 1. Machu Picchu, Perú. Construido en la elevada cima de una gran montaña de cuarzo, este es quizá uno de los patrimonios históricos más remarcables de Sudamérica. Representa la cúspide arquitectónica del Imperio Inca y el Tahuantinsuyo. Se encuentra donde se juntan la sierra y la selva, donde se abren las nubes y se encuentra la tierra con el cielo. Espero que te haya gustado esta lista. Deja en los comentarios recomendaciones para hacer más videos y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal para estar al día con nuevos episodios.